Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, donde desmenuzamos cada detalle de la vida de nuestros famosos favoritos. Estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes hoy, porque tenemos un tema candente que ha estado causando revuelo en las redes sociales y entre los fans más acérrimos. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese galán turco que nos roba el corazón con cada sonrisa, y de su supuesta, o no tan supuesta, inquietud por Hande Erçel. Sí, como lo escuchan, la pareja que nos hizo suspirar en Senkalkapm vuelve a ser noticia y, aunque no precisamente por un romance, la tensión en el aire se puede cortar con cuchillo. ¿Están listos para sumergirnos en este mar de rumores, especulaciones y hasta alguna que otra verdad oculta? Pues entonces sigan conmigo. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a darle caña al tema que nos concierne hoy. Bueno, como ya les anticipé, la bomba ha explotado en las redes sociales. Desde hace unos días, los fans más observadores han notado que Kerem Bürsin parece estar, bueno, digamos que preocupado por Hande Erçel. O al menos eso es lo que interpretamos de sus últimas apariciones públicas, de algunos comentarios y sobre todo, de ese lenguaje corporal que a veces grita más que 1000 palabras. Para entender bien el contexto, recordemos un poco su historia. Kerem y Hande fueron la pareja de oro de la televisión turca gracias a su química innegable en Senkalkapm. Su romance traspasó la pantalla y vivimos un idilio de ensueño que nos hizo creer en los finales felices. Sin embargo, como en toda historia de amor, la suya también tuvo su capítulo de separación. Y aunque cada uno siguió su camino, los fans nunca hemos dejado de fantasear con una reconciliación. Y es aquí donde empieza lo interesante, porque los últimos acontecimientos nos han hecho volver a soñar con la posibilidad de verlos juntos, aunque sea como amigos. Este anhelo colectivo, alimentado por la nostalgia y la magia que irradiaban en pantalla, ha creado una base de fans que sigue escudriñando cada detalle, cada movimiento, cada interacción, en busca de una señal, un indicio que confirme lo que sus corazones desean, el resurgimiento de Anker. El fenómeno Anker, como cariñosamente se les conoce, trasciende el simple seguimiento de una pareja de celebridades. Para muchos ellos representaron un escape, una fantasía de amor perfecta que se materializó en la vida real. La confirmación de su relación fue un regalo para los fans, quienes se sintieron parte de su historia, celebrando cada logro, cada paso, cada gesto de cariño. La separación, por lo tanto, no fue solo una decepción, sino también un golpe emocional para una comunidad que había invertido tiempo, energía y sentimientos en este romance. Es por eso que cada nueva aparición pública, cada rumor, cada fotografía, se convierte en un evento, en una oportunidad para volver a encender la llama de la esperanza. Y es precisamente este contexto de ferviente expectación lo que hace que cada movimiento de Kerem y Hande sea analizado al milímetro, buscando señales que nos confirmen que aún existe ese vínculo especial entre ellos. A ver, empecemos por lo más evidente. Kerem Bürsin ha sido visto en varios eventos públicos con una actitud que podríamos describir como protectora. Sí, esa es la palabra. No se trata de celos, o al menos eso parece, sino más bien de una preocupación genuina por Hande. Los gestos sutiles, las miradas que la buscan entre la multitud, y hasta ciertas respuestas a preguntas de los periodistas, han despertado las alarmas de sus seguidores más leales. Y claro, las redes sociales han hecho el resto, convirtiendo cada pequeño detalle en un análisis exhaustivo. Por ejemplo, en una de las últimas alfombras rojas a las que asistieron ambos, Kerem no se despegó de Hande. No caminaban de la mano ni nada por el estilo, pero siempre estaba a unos pasos de distancia, como asegurándose de que ella estuviera bien. Incluso hubo un momento en que un fotógrafo se acercó demasiado a Hande y Kerem se interpuso sutilmente, como si estuviera protegiéndola. Estos son pequeños detalles, pero que, sumados, nos dan una idea de lo que podría estar pasando por la mente de Kerem. Y no se trata solo de esa cercanía física, sino también de la forma en la que se comporta cuando están en el mismo espacio. Los fans han notado que cuando Hande habla en alguna entrevista o durante algún evento, Kerem suele inclinar la cabeza ligeramente, como si estuviera prestando atención a cada palabra que dice. Este tipo de lenguaje corporal, aunque pueda parecer insignificante, revela una conexión que va más allá de la mera amistad o profesionalismo. Otro detalle que ha llamado poderosamente la atención de los fans es la manera en que Kerem interactúa con el equipo de seguridad de Hande.
Se ha visto en algunas ocasiones que Kerem se acerca a los guardias de seguridad, no para que le protejan a él, sino como para asegurarse de que ellos estén atentos al bienestar de Ande. Es un detalle sutil, que revela una preocupación por su seguridad y un deseo de que se sienta protegida en todo momento. Este tipo de comportamiento no es común entre exparejas, lo cual ha llevado a los fans a especular sobre si Kerem aún siente algo más que amistad por Ande. Y es que cada vez que surgen este tipo de incidentes, las redes sociales se inundan de comentarios, fotografías y vídeos, donde los fans analizan cada detalle con lupa, buscando pistas que confirmen su teoría de una posible reconciliación. En algunos casos, la intensidad de estos análisis roza lo obsesivo, pero es una muestra de la pasión y el compromiso que sienten los fans hacia esta pareja. Además, las entrevistas y declaraciones públicas de Kerem también han dado mucho de qué hablar. Cuando se le pregunta directamente por Ande, él siempre tiene palabras amables y respetuosas hacia ella. Nunca la critica ni hace comentarios negativos. Más bien, al contrario, la alaba y destaca sus virtudes. Pero lo que más llama la atención es ese tono de preocupación que se filtra en sus respuestas. Es como si quisiera dejar claro que aunque ya no son pareja, él se sigue preocupando por su bienestar. Es una actitud que no se ve en cualquier ex, ¿verdad? Y claro, los fans, que somos como sabuesos con un hueso, hemos detectado cada matiz en sus palabras y gestos, interpretándolos como pruebas de que aún hay sentimientos, o al menos, una gran amistad que sigue intacta. Y no se trata solo de lo que dice, sino también de cómo lo dice. Se ha notado que al hablar de Ande, Kerem suele sonreír de una manera especial, una sonrisa que no es la misma que utiliza cuando habla de otros temas o de otras personas. Es una sonrisa que denota cariño, admiración y, quizás, hasta un poco de nostalgia. En algunas entrevistas, Kerem ha llegado a mencionar la importancia de mantener una buena relación con las personas que han sido importantes en su vida, haciendo especial énfasis en Ande. Esta mención directa, sin necesidad de que se le preguntara específicamente, ha sido interpretada por los fans como una clara señal de que ella ocupa un lugar especial en su corazón. Incluso en las ocasiones en las que se le ha preguntado sobre la posibilidad de una reconciliación, Kerem ha evitado dar una respuesta tajante, dejando la puerta abierta a la especulación y alimentando las esperanzas de sus seguidores. Esta ambigüedad calculada es otro elemento que ha contribuido a mantener viva la llama de la expectación y ha convertido este tema en un culebrón turco de la vida real. Pero, ¿qué es lo que realmente le preocupa a Kerem de Ande? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también en el análisis de los hechos. Hande Erçel, como todos sabemos, es una actriz muy popular y, por ende, está constantemente expuesta a la atención mediática. Esto significa que cada movimiento que hace es analizado con lupa, cada rumor sobre su vida personal se convierte en noticia, y cada crítica en un titular. Todo esto puede ser muy desgastante, incluso para una persona tan fuerte como Hande. Y quizás, esa es la principal preocupación de Kerem. Quizás él, que también ha vivido en carne propia la presión de la fama, entiende lo difícil que puede ser y quiere proteger a Hande de todo eso. No es una actitud romántica necesariamente, pero sí muy noble. Y no solo se trata de la presión mediática, sino también de las críticas y comentarios negativos que Hande recibe a diario en las redes sociales. Kerem, al haber pasado por situaciones similares, sabe lo perjudicial que puede ser este tipo de negatividad para la salud mental y emocional de una persona. Es posible que como amigo se sienta preocupado por el impacto que esta constante exposición mediática pueda tener en ella y quiera brindarle su apoyo y protección, aunque sea de forma discreta. Además, se sabe que Hande ha sido objeto de algunos ataques y críticas injustas en el pasado, lo cual puede haber generado en Kerem un instinto protector hacia ella. Al haber compartido una relación personal y profesional con Hande, Kerem conoce sus vulnerabilidades y debilidades, lo cual puede hacer que se sienta aún más inclinado a cuidarla y protegerla de cualquier daño. Esta actitud de preocupación y protección es una muestra de la cercanía que existe entre ellos, incluso después de haber terminado su relación sentimental. Y es precisamente este tipo de detalles los que hacen que los fans se mantengan expectantes y alimenten la esperanza de una posible reconciliación. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Kerem se preocupe por Hande a nivel personal. Recordemos que ambos vivieron una relación intensa y que, a pesar de la separación, siempre habrá un vínculo emocional entre ellos. Es normal que se preocupe por cómo le está yendo a ella en la vida, cómo está su salud, su estado de ánimo, etc. Es un sentimiento humano que todos experimentamos cuando nos separamos de alguien a quien hemos querido mucho.
Y claro, no podemos descartar la posibilidad de que en el fondo, aún haya sentimientos románticos latentes. La verdad es que nadie sabe lo que pasa en el corazón de Kerem, ni en el de Hande, pero la tensión que se percibe en el aire es innegable. La intensidad de su relación, el tiempo que pasaron juntos, las experiencias que compartieron, todo esto crea un lazo que difícilmente se puede romper por completo. Es por eso que incluso después de la separación, es normal que ambos se sigan preocupando el uno por el otro, aunque sea de forma discreta y reservada. Esta preocupación no tiene por qué ser necesariamente romántica, pero sí refleja la importancia que cada uno tiene en la vida del otro. Además, es importante recordar que Kerem y Hande compartieron un proyecto profesional que los unió de una manera muy especial. Senkal Kapm fue un fenómeno televisivo que marcó un antes y un después en sus carreras, y es natural que ambos sigan sintiendo un cariño y respeto mutuo por la experiencia que vivieron juntos. Es posible que esta conexión profesional también influya en la forma en que se relacionan actualmente, generando una sensación de responsabilidad y cuidado mutuo. Y aquí es donde entramos en el terreno del salseo porque, obviamente, las redes sociales han hecho su trabajo y han alimentado los rumores de reconciliación. Desde que se empezó a especular sobre la preocupación de Kerem por Hande, los fans no han parado de crear teorías, analizar fotos, comparar vídeos y buscar cualquier pista que indique que volverán a estar juntos. Hay quienes creen que todo es una estrategia de marketing, que Kerem y Hande están jugando con los fans para generar expectación y subir su popularidad. Otros, más románticos, creen firmemente en la posibilidad de una segunda oportunidad. Y otros, más escépticos, opinan que solo se trata de una amistad sincera. Lo cierto es que cada uno tiene su propia opinión y todas son válidas. Lo importante es disfrutar de este culebrón turco que se está desarrollando en tiempo real y que nos tiene a todos pegados a la pantalla. Las redes sociales, especialmente Twitter e Instagram, se han convertido en auténticos campos de batalla, donde los fans de Anker debaten, discuten y analizan cada detalle, creando hilos interminables llenos de teorías, especulaciones y esperanzas. Se comparten fotos y vídeos de ambos, se comparan sus gestos, se analizan sus miradas, e incluso se estudian sus conversaciones en busca de alguna pista que confirme sus sospechas. Esta fiebre Anker ha traspasado las fronteras de Turquía, convirtiéndose en un fenómeno global que ha involucrado a fans de todo el mundo. Grupos de fans internacionales se han unido para compartir su pasión por esta pareja, traducir entrevistas, analizar sus publicaciones en redes sociales y organizar eventos en línea para expresar su apoyo. Este fenómeno demuestra el poder de la televisión y la capacidad que tienen las historias de ficción para generar emociones y conexiones en personas de diferentes culturas y nacionalidades. La historia de Kerem y Hande ha trascendido la pantalla, convirtiéndose en un reflejo de las propias fantasías y deseos de sus fans, quienes se sienten identificados con su romance y anhelan un final feliz para su historia. Pero, ¿qué dice Hande al respecto? Pues la verdad, ella se ha mantenido bastante discreta. No ha hecho declaraciones explícitas sobre la preocupación de Kerem, ni ha alimentado los rumores de reconciliación. En realidad, ella siempre ha sido muy reservada con su vida personal y no es de las que comparten sus sentimientos a los cuatro vientos. Sin embargo, al igual que Kerem, sus gestos y miradas también han sido objeto de análisis. Hay quienes dicen que se le ve más sonriente y relajada en presencia de Kerem, y que esa mirada que le dirige cuando él está cerca es de complicidad y cariño. Pero claro, esto también puede ser mera interpretación de los fans. Lo que sí es cierto es que Hande, al igual que Kerem, está en el punto de mira de los medios y cualquier detalle sobre su relación es objeto de debate. La discreción de Hande ha sido interpretada por algunos fans como una señal de que no quiere alimentar los rumores de una posible reconciliación, mientras que otros ven en su silencio una muestra de prudencia y respeto hacia Kerem. La realidad es que Hande es una mujer que siempre ha priorizado su privacidad y prefiere mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Esta actitud ha generado aún más intriga entre los fans, quienes anhelan conocer su opinión sobre la situación. Sin embargo, la decisión de Hande de no pronunciarse públicamente también ha sido respetada por muchos de sus seguidores, quienes entienden que ella tiene derecho a mantener su vida privada al margen de su carrera profesional. A pesar de su discreción, los fans no han dejado de analizar cada uno de sus gestos y expresiones, buscando alguna señal que revele sus verdaderos sentimientos hacia Kerem. Incluso pequeños detalles como la forma en que mira a Kerem o la manera en que reacciona a sus comentarios han sido objeto de exhaustivo análisis por parte de los fans.
Además, no podemos olvidar que Ande también ha estado vinculada sentimentalmente a otras personas desde su ruptura con Kerem. Estos rumores han generado más incertidumbre y confusión entre los fans, quienes se preguntan si ella sigue teniendo sentimientos por Kerem, o si ya ha pasado página. La realidad es que Ande es una mujer independiente y libre de tomar sus propias decisiones, y aunque nos encantaría verla de nuevo con Kerem, debemos respetar sus elecciones. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo como actriz y seguir de cerca los acontecimientos de su vida personal. Estos nuevos rumores sentimentales, lejos de apagar las esperanzas de los fans de Anker, han servido para aumentar la intriga y el debate en las redes sociales. Algunos seguidores han interpretado estas nuevas relaciones como una estrategia para mantener la atención mediática, mientras que otros han expresado su decepción y han comenzado a cuestionar la posibilidad de una reconciliación entre Kerem y Ande. Sin embargo, es importante recordar que la vida de Ande, al igual que la de Kerem, es suya y que ella tiene derecho a tomar las decisiones que considere oportunas, sin tener que dar explicaciones a nadie. Los fans pueden tener sus preferencias y deseos, pero es fundamental respetar la autonomía y la libertad de ambos actores. Y es precisamente esta complejidad en las relaciones sentimentales, junto con la atención mediática, lo que hace que este culebrón turco de la vida real sea tan adictivo e intrigante. Y claro, este tema de la preocupación de Kerem por Ande ha generado un debate interesante sobre las relaciones entre exparejas. ¿Es posible mantener una amistad sincera después de una ruptura? ¿Es normal preocuparse por el bienestar de un ex? ¿Hay segundas oportunidades en el amor? La respuesta a estas preguntas no es sencilla y depende de cada persona y de cada situación. Lo que sí es cierto es que la relación entre Kerem y Ande nos sirve de ejemplo para reflexionar sobre estos temas. Independientemente de si vuelven o no a estar juntos, lo que nos ha quedado claro es que existe un vínculo especial entre ellos y que de alguna manera seguirán formando parte de la vida del otro. El debate sobre las relaciones entre exparejas es un tema recurrente en la sociedad actual. Algunas personas creen firmemente que es posible mantener una amistad sana y sincera después de una ruptura, mientras que otras consideran que es mejor tomar caminos separados y evitar cualquier tipo de contacto. La realidad es que no existe una respuesta única y válida para todos, ya que cada relación es diferente y cada persona tiene sus propios sentimientos y necesidades. En el caso de Kerem y Ande, la complejidad de su situación se ve aumentada por el hecho de que ambos son figuras públicas y que su vida privada está constantemente bajo el escrutinio mediático. Esta presión adicional puede dificultar aún más la posibilidad de mantener una amistad sana y sincera, pero también puede fortalecer el vínculo entre ellos, ya que ambos entienden los desafíos y las dificultades que implica vivir bajo el ojo público. Y volviendo al tema inicial, la preocupación de Kerem por Ande es una realidad que nadie puede negar. Se ha visto en sus gestos, en sus palabras y en su actitud. Si es amor, amistad o simple preocupación, es algo que solo ellos saben. Pero lo que es innegable es que esta historia nos tiene a todos enganchados. Y mientras tanto nosotros seguiremos aquí, con nuestros corazones latiendo al ritmo de cada rumor, cada detalle y cada nueva información. Seguiremos analizando cada gesto, cada mirada y cada palabra, esperando pacientemente a ver qué nos depara el futuro de esta pareja que nos ha robado el corazón. Porque, seamos sinceros, a todos nos gustaría verlos juntos de nuevo, ¿verdad? Aunque si no es así, seguiremos queriéndolos por igual, porque al final, lo más importante es que ellos sean felices, sea con quien sea. La incertidumbre que rodea esta historia es, sin duda, uno de sus principales atractivos. La falta de respuestas claras y definitivas alimenta las especulaciones y mantiene viva la esperanza de una posible reconciliación. Los fans se han convertido en auténticos detectives, analizando cada pista y cada detalle, buscando una confirmación a sus sospechas. La ansiedad que genera la falta de información ha convertido este culebrón turco de la vida real en un fenómeno global que ha traspasado fronteras y ha unido a miles de personas en todo el mundo. La pasión y el compromiso de los fans de Anker es una muestra del poder que tiene la televisión para generar emociones y conexiones profundas entre las personas. Y es precisamente esta pasión y este compromiso los que nos mantienen enganchados a esta historia, esperando ansiosamente a que se desvele su desenlace. Y bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo cargado de salseo y especulación. Hemos desmenuzado cada detalle sobre la supuesta preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel, y hemos llegado a la conclusión de que independientemente de lo que haya entre ellos, su relación es digna de análisis y debate.
Hemos visto que Kerem ha demostrado, a través de sus gestos y palabras, que se preocupa por el bienestar de Hande, ya sea como amigo, como expareja o quizás, como algo más. Y por su parte Hande ha mantenido la discreción que la caracteriza, pero también ha dejado entrever ciertos gestos que nos hacen pensar que la conexión entre ellos sigue intacta. En resumen, la historia de Kerem y Hande es como un buen culebrón turco, lleno de intrigas, giros inesperados y mucha emoción. Y nosotros, como buenos espectadores, seguiremos disfrutando de cada capítulo. La realidad es que la historia de Kerem y Hande es una caja de sorpresas, llena de matices y detalles que escapan a nuestra comprensión. Independientemente de si su relación termina en una reconciliación o no, lo que es innegable es que ambos han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Su historia es un ejemplo de cómo el amor, la pasión y la amistad pueden entrelazarse y dar lugar a situaciones complejas y fascinantes. Y es precisamente esta complejidad lo que nos mantiene enganchados a su historia, esperando ansiosamente a que se desvele su desenlace. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta gran comunidad de chismosos. Espero que les haya gustado el contenido y que se hayan entretenido tanto como yo. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Y lo más importante, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Es solo una amistad sincera o hay algo más detrás de esa preocupación? Los leo en los comentarios, así que no se corten y compartan sus teorías más locas. Y recuerden, aquí en este canal, la pasión por el chisme nunca se apaga. Sus comentarios y opiniones son fundamentales para enriquecer el debate y mantener viva la conversación. Cada una de sus teorías y especulaciones contribuye a crear una comunidad virtual en la que compartimos nuestra pasión por el mundo del espectáculo y los culebrones turcos. No olviden que este canal es un espacio seguro en el que podemos compartir nuestros gustos y opiniones sin miedo a ser juzgados. Aquí celebramos el chisme y la especulación como una forma de entretenimiento y disfrutamos de cada detalle que nos ofrecen las vidas de nuestras celebridades favoritas. Así que no se corten, compartan sus teorías más locas y únanse a la conversación. Y eso es todo por hoy, mis queridos salseadores. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de la situación entre Kerem y Hande. No olviden dar like, compartir este vídeo con todos sus contactos, y por supuesto, suscríbanse si aún no lo han hecho. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el chisme nos acompañe. No se pierdan nuestros próximos vídeos que vienen cargadísimos. Adiós, adiós. Y recuerden, la historia de Kerem y Hande aún no ha terminado, así que manténganse conectados y no se pierdan ni un solo detalle de este culebrón turco de la vida real. Hasta la próxima.